El frío de la noche en la Sierra Norte de Oaxaca se colaba hasta los huesos, un contraste cruel con el calor sofocante del día. Este frío, sin embargo, no era solo atmosférico. Era un frío que venía de dentro, de la certeza de que no estábamos solos. De que lo que vigilábamos nos estaba vigilando a nosotros. Mi servicio me había llevado a la base aérea de Santa Gertrudis, un destacamento más bien pequeño, encajado entre las estribaciones de la sierra, no muy lejos de Villa Alta. Para que se hagan una idea del lugar, es tierra de mezcal, de rituales ancestrales, de pueblos donde la creencia en lo inexplicable no es folclore, es la vida diaria. Cuando estás allí, a 30 kilómetros de la civilización más cercana, el silencio te habla. Era el mes de noviembre, justo después de Día de Muertos. Había una neblina densa y baja que envolvía la base, una manta blanca que hacía que los faroles de seguridad parecieran ojos amarillos y cansados. Mi turno de vigilancia empezaba a las 2 de la madrugada. La hora bruja, como le dicen. Me tocaba el perímetro oeste, el que da directamente hacia la espesura del monte, hacia las colinas escarpadas. Me movía con mi fusil, la respiración creando vaho en el aire gélido, el único sonido era el crujido lento y medido de las piedras bajo mis botas de combate. El paisaje era austero, tierra rojiza, pinos retorcidos por el viento y el silencio de la montaña. Un silencio que siempre me había parecido hostil. Había algo diferente esa noche. Desde el momento en que salí de la barraca, sentí el aire cargado, pesado. No era el olor a pólvora o a tierra húmeda, era un aroma extraño, a animal salvaje, a pelaje mojado y a algo dulzón, como carne descompuesta. Un olor que te pega en la nariz y te advierte de peligro. Caminé mi ruta, la linterna encendida solo por breves instantes, confiando en la vista periférica que se agudiza en la oscuridad. Pasé junto al viejo almacén de herramientas, una estructura de lámina oxidada que siempre crujía con el viento, pero esa noche estaba inquietantemente inmóvil. Llegué al punto de control número 4. Me apoyé contra el muro de piedra baja que marcaba el límite del campo de tiro y saqué el termo de café. Necesitaba el calor y la cafeína para combatir el sopor y el frío. Mientras tomaba un sorbo, mis ojos se desviaron hacia la vegetación. Y ahí lo vi. No era la silueta vaga que la imaginación crea en la oscuridad. Esto era definido. Entre la neblina, a unos 50 metros de mí, se veía la forma de un perro. Un perro anormalmente grande, enorme, parado en 4 patas. Su pelaje parecía oscuro, enmarañado, y su silueta era robusta, musculosa, pero con una desproporción extraña en sus extremidades. No parecía un animal común. Lo primero que pensé fue en un coyote o en un lobo, aunque los lobos son raros en esa zona. Pero su tamaño desmentía esa idea. Era del tamaño de un becerro joven, y su cabeza, la forma en que estaba ladeada, no era la de un animal buscando comida. Me quedé quieto, la taza a medio camino de mi boca, congelado. El protocolo era claro, si era un animal salvaje, disparos al aire. Pero algo en su postura me decía que no reaccionara, que no rompiera el silencio. El animal ladeó la cabeza un poco más. Y fue entonces cuando me di cuenta de la peor de las cosas, me estaba mirando. No con la mirada huidiza de un animal que teme al hombre. Con una mirada sostenida, inteligente, que parecía evaluarme con una curiosidad profunda y malsana. La luna, que estaba casi oculta por la niebla, se abrió un poco, y un rayo plateado cayó justo sobre él. Pude ver algo más. Su pelaje. No era negro, era de un gris ceniza, sucio, pero en algunas partes, parecía que no tenía pelaje. Como si la piel estuviera tensa, rojiza, en carne viva. Lo que me hizo soltar la taza, haciendo que el café caliente se derramara sobre mis guantes, fue ver sus ojos. Eran 2 puntos de un amarillo pálido y brillante, que reflejaban la poca luz de la luna de una manera que parecía artificial. No eran ojos de perro.
Eran grandes, oblicuos, y llenos de una malicia que reconocí al instante como humana. El pánico se apoderó de mí. Era el terror folclórico, el que te cuentan de niño en el pueblo, pero que ahora estaba de pie frente a mí, en mi puesto de vigilancia. El nahual. Saqué el seguro del fusil, el ruido metálico resonó en el silencio, y el animal reaccionó. Pero no huyó. En lugar de correr, hizo algo que me erizó el cabello de la nuca. Soltó un sonido. No era un aullido, ni un ladrido. Era un jadeo grave, áspero, que sonaba sospechosamente a voz humana forzada. Como si alguien, con la garganta seca, estuviera tratando de pronunciar mi nombre. Me dio tiempo a dar solo 2 pasos hacia atrás, tropezando con una piedra, antes de que esa cosa se moviera. No corrió. Saltó. Un brinco de una potencia y una distancia que desafiaba a la naturaleza. Cruzó los 50 metros en 3 saltos espantosos, como si sus patas no tocaran el suelo. El golpe seco de sus garras al aterrizar la segunda vez fue como el sonido de una madera gruesa partiéndose. Estaba a 15 metros. Disparé. 1 tiro, 2, 3. El eco de los disparos retumbó en las montañas, rompiendo la paz de la base. El olor a pólvora se mezcló con el nauseabundo aroma a pelaje mojado. Lo vi impactar. No hubo un grito de dolor, solo un ruido sordo, como si la bala hubiese golpeado algo duro, óseo. La criatura se tambaleó, no cayó. Y entonces, su figura se distorsionó. Literalmente. La forma del perro comenzó a encogerse, a contraerse sobre sí misma. El lomo se hundió, la cabeza se plegó hacia el pecho, las patas se doblaron hacia adentro con chasquidos horrendos que se escucharon por encima de mi respiración entrecortada. Era una transformación violenta, antinatural. En menos de 5 segundos, donde antes había un perro gigante, había una masa acurrucada, cubierta de sangre, temblando. Estaba aterrorizado, pero la disciplina se impuso. Fui entrenado para neutralizar una amenaza, y lo que tenía delante, fuera lo que fuera, estaba herido. Me acerqué lentamente, el fusil apuntando al centro de la masa temblorosa. Mis manos estaban sudadas y frías. La sangre era espesa, oscura, y el aroma a hierro era intenso. La niebla se había disipado un poco con el movimiento y el calor de los disparos. Y pude verlo bien. Ya no era el perro. Era un hombre. Estaba boca abajo, vestido solo con pantalones oscuros rasgados, y su torso desnudo estaba salpicado de sangre. Era delgado, de complexión pequeña, pero con los brazos y la espalda increíblemente musculosos y tensos. Su cabello era largo y negro, cubriendo la parte posterior de su cuello. Me quedé allí, congelado. ¿Había disparado a un civil? ¿A un intruso? El terror se convirtió en confusión y luego en una culpa helada. Grité, manos en la nuca. Al suelo. El hombre no se movió. Solo se escuchaba un quejido bajo, un lamento lastimero que me recordó al gemido de un niño. Di un paso más. 5 metros. Pude ver mejor la herida. Tenía sangre en el hombro, no parecía grave, pero era suficiente para inmovilizarlo. Me acerqué a menos de 3 metros, listo para esposarlo. Y en ese instante, el hombre hizo algo que no encajaba con la herida. Su cuerpo dejó de temblar. El silencio se hizo absoluto de nuevo. Incluso el sonido de mi respiración pareció desaparecer. Lentamente, con una lentitud premeditada, el hombre giró su cabeza para mirarme. Y lo que vi, me hizo retroceder y gritar sin control. Su rostro no era el de un humano normal. Estaba pálido, casi blanco, con una boca que se abría en una mueca de agonía, pero lo que me rompió la cordura fueron sus ojos. Eran los mismos ojos amarillos y brillantes del perro. Ojos grandes, sin iris visibles, solo el brillo pálido de la luna reflejado en una maldad profunda.
Y en el rostro, a la altura de las sienes, vi dos protuberancias óseas que no debían estar allí, como si algo estuviera creciendo bajo la piel, forzando la forma de su cráneo. La voz que salió de esa boca no era un grito de dolor, era un susurro grave y gutural, que sonó como si viniera de las profundidades de un pozo. No. Días. Y luego, esa figura hizo algo que me demostró que no era un hombre. El hombre que yo había visto, se había ido. La criatura no se levantó para pelear. Simplemente, se disolvió. Lo hizo con un movimiento lento, como si se derritiera en el suelo. El cuerpo se desinfló, como si la vida misma estuviera siendo evaporada. En su lugar, solo quedó un charco de sangre oscura, espesa, y, algo más. Una pequeña capa de plumas de búho negras, como si se hubieran desprendido en la transformación final. Me quedé allí, con el fusil temblando en mis manos, el olor a sangre y a azufre pegado en mis fosas nasales. Grité pidiendo ayuda, rompí la calma de la noche de la base. Lo que vino después fue el caos. Mis compañeros y oficiales vinieron corriendo, linternas en mano, asustados por los disparos. Yo solo podía señalar el charco de sangre, incapaz de articular palabra, temblando de forma incontrolable. La investigación fue una farsa. Nadie me creyó la historia del perro gigante y el hombre extraño. El informe oficial decía que había disparado a un presunto intruso que escapó, dejando rastros de sangre. Me obligaron a pasar por el psicólogo militar, me tacharon de estresado postraumático. Pero la verdad estaba en el suelo. Recogimos muestras de sangre. Nunca se pudo determinar a qué organismo pertenecía. No era humana, no era canina, no era de ningún animal conocido. Contenía una densidad de hierro absurda y una composición molecular que desafiaba a los análisis del pequeño laboratorio de la base. Y lo más extraño, la patrulla de reconocimiento encontró, a unos 300 metros de distancia, en la dirección opuesta a la que había huido la criatura, una cueva pequeña en la ladera de la montaña. Era estrecha, difícil de acceder. Y dentro, no había nada más que un altar de piedra cruda, con algunas velas consumidas y una pila ordenada de ropa. Ropa de civil, de campesino. Y junto a ella, una identificación oficial del gobierno. Un rostro de hombre con rasgos duros, de mediana edad, de la región. El tipo de hombre que no debería estar correteando por el monte a las 3 de la mañana. El nombre en la identificación era Evaristo. Un nombre que se convirtió en una obsesión para mí. Nosotros recogimos la evidencia, pero el sargento al mando me ordenó mantener el silencio. Hay cosas en el monte que es mejor no mencionar, soldado, me dijo con una mirada dura, pero con un temblor en la voz que delataba su propio miedo. Pensé que la historia terminaba ahí. Con el terror reprimido y el deshonor de ser considerado un perturbado mental. Pero la historia de un nahual en la sierra nunca termina. Siempre hay un giro final, uno que te ata a la historia para siempre. Un año después, ya fuera del servicio, me encontraba en la capital, Oaxaca de Juárez, intentando olvidar el incidente. Un día, mientras caminaba por el Zócalo, vi un pequeño puesto de artesanías que vendía remedios herbales y amuletos. El vendedor era un hombre viejo, con manos curtidas y ojos de sabiduría. Me detuve a mirar un amuleto de obsidiana. El anciano, sin que yo dijera una sola palabra, me miró fijamente y supo. «Tú has visto la sombra del que camina», dijo. Mi corazón dio un vuelco. «¿Cómo? ¿Cómo sabe eso?» El anciano sonrió con una expresión triste y me mostró su mano. Le faltaban el dedo anular y el meñique. «El que camina no se transforma en cualquier animal, muchacho. Se transforma en aquel que le da más poder. Aquí en la sierra, muchos tienen el don, pero él es de linaje. Y el que camina, siempre deja una marca». Me explicó algo que cambió mi percepción del miedo.
El nahual, en las leyendas más oscuras, no solo se transforma, sino que intercambia su esencia con la de la víctima. Cuando yo disparé y lo herí, él no se derritió, se escondió, obligó a la transformación y dejó atrás solo la cáscara del cuerpo al que le había robado la vida. El tal Evaristo, cuya ida encontramos, no era el nahual. Era su última víctima, cuyo cuerpo había sido usado. La marca, joven, no está en tu cuerpo. Está en tu sueño, me dijo el anciano. Y fue entonces cuando le conté la verdad de mis noches. Que desde ese incidente no podía dormir sin tener el mismo sueño. El sueño era simple, pero opresivo. Estoy en la niebla, cerca del almacén de herramientas. Escucho el mismo jadeo grave. Y busco el fusil, pero mi arma no está. Y cuando busco mi mano, me doy cuenta de que tengo garras. Y que mis ojos brillan de un color amarillo pálido. Y la criatura en el sueño no me persigue. Soy yo. Soy yo persiguiendo a mi yo pasado, al que está bebiendo café. Y me acerco para susurrarle al oído. El anciano me escuchó, serio, y asintió. Él te dejó su esencia, muchacho. Y se llevó algo tuyo. Una parte de tu alma, de tu voluntad. El miedo que sientes, no es tuyo. Es la memoria de Evaristo temiendo lo que le hicieron. Me dijo que la única forma de romper el ciclo era encontrar la cueva, pero no la cueva que habíamos encontrado. Una cueva más profunda, la cueva de la verdadera transformación, y quemar el último vestigio que el nahual había dejado de sí mismo, la ropa. Regresé a la Sierra Norte, a Santa Gertrudis, años después. Fui de civil, camuflado en el olvido. Encontré la verdadera guarida, un agujero profundo en la montaña, bajo un pino gigantesco. Estaba oscuro y olía a sangre, a humedad y a ese aroma dulzón que me había advertido la noche del encuentro. Y en el centro, sobre una roca plana, no había un altar, sino un bulto. Una bolsa de cuero seca y arrugada. Me acerqué lentamente, el terror pegado a mi espalda. Abrí la bolsa. Dentro, no había ropa. Había algo mucho peor. Había una pila de identificaciones militares. Todas viejas, amarillentas, algunas de la década de los 60, otras más recientes. Eran documentos de soldados que habían desaparecido en el monte de Santa Gertrudis, reportados como desertores o como extraviados en operaciones. Y en el tope de la pila, cuidadosamente colocada, estaba mi antigua identificación militar que se me había extraviado en la confusión de esa noche. Estaba limpia, sin un rasguño. Pero lo que me hizo gritar en esa cueva, lo que me hizo correr con todas mis fuerzas, sin atreverme a mirar atrás, fue lo que sostenía mi identificación. Una pequeña capa de plumas de búho negras. El nahual me había estado vigilando, no por mí, sino por mi identidad. Por mi vida. Y lo que es más aterrador, no usaba la ropa de sus víctimas, usaba su identidad. Usaba la vida que había robado, el estatus. Cuando esa cosa se disolvió en el suelo, no escapó a la montaña. Se quedó en la base. Se quedó entre nosotros, usando la vida de uno de los soldados desaparecidos. Y ese es el final que aún me persigue. No la persecución del monstruo, sino la certeza de que, durante un año, hasta que me dieron de baja, uno de mis compañeros, uno de los hombres con los que compartí las guardias, la comida y el cuartel, era él. Era la figura con los ojos amarillos, usando la piel y la vida de un hombre que se llamaba Evaristo, o quizá Juan, o tal vez Miguel. Un nombre que nunca sabré. El verdadero terror no es el monstruo que ataca, sino el monstruo que se disfraza. Y mi peor pesadilla es que, en alguna base, en algún destacamento de la sierra, alguien me está esperando. Usando la vida que robó de otro. Y cuando menos lo espere, escucharé el jadeo grave, y la luz se apagará. Y él tendrá una nueva identificación para poner en su pila. Y quizás,
Mi nombre. Mi nombre que ya no me pertenece del todo, porque una parte de él se quedó aquella noche en la niebla helada de la sierra de Oaxaca. Una parte de mí que sigue soñando con garras y con ojos amarillos.